en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Para CIESPAL, como bien lo dice nuestro director Fernando Checa, es una satisfacción retrabajar y nuevamente volver nuestra mirada aquí en la Casa de los Periodistas y de los Comunicadores y Comunicadoras de América Latina, a la comunicación alternativa y específicamente a la radio popular por su gran trascendencia en lo que ha sido la comunicación y la ampliación del espacio público en estos medios en la región frente a condiciones, ¿no?, que por lo general han limitado el acceso de grandes grupos sociales a los medios de comunicación. En ese sentido, los medios de comunicación, como todos sabemos, para la democracia son vitales porque nos garantizan el tránsito, ¿no?, y sobre todo la difusión y el conocer la opinión de los distintos sectores y actores sociales. Entonces, en esa medida, CIESPAL desde hace muchos años, desde hace varias décadas, ha acompañado los procesos de la comunicación alternativa y hoy, claro, hay un interés mucho mayor bajo nuevos contextos normativos en la región que tienen que ver con la comunicación y bajo, obviamente, también otros contextos sociales, políticos e históricos que nos atraviesan a los países latinoamericanos. Y en esa medida, también, como CIESPAL, hemos fortalecido, ¿no?, una antigua amistad y un antiguo caminar juntos con ALER, la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas, que asimismo tiene más de 3 décadas de vida y que está impulsando un proceso de repensar la radio y la comunicación comunitaria y la comunicación popular en estos nuevos contextos y hacia nuevos desafíos. Es por eso que hoy tenemos la compañía de distintos miembros de ALER y además agradecemos porque les hemos pedido en medio de un evento que ALER está realizando, un evento interno, que nos den un poquito de tiempo a todas y a todos para conocer cómo se está pensando los nuevos medios comunitarios, si es que se puede decir así, en estos nuevos contextos. En el panel tendremos la participación de 4 ponentes. Iniciaremos con José de Sousa Silva, quien es ingeniero agrónomo brasileño con maestría en Sociología de la Agricultura, PhD en Sociología de la Ciencia y la Tecnología. Es estratega de la innovación institucional. Fue gerente de la Secretaría de Gestión y Estrategia de la empresa brasilera de investigación agropecuaria. Actualmente es investigador de RAMPA para las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. Es formador en gestión de la innovación institucional y líder de la red del nuevo paradigma para la innovación institucional en América Latina. Es facilitador del proceso de innovación institucional ALER 2020. Nos acompañará desde Argentina María Cristina Cabral, quien es licenciada en Comunicación Social, quien es miembro del equipo de formadores del proceso de ALER 2020, es integrante del Foro Argentino de las Radios Comunitarias y es integrante de Radio Encuentro, que está ubicada al norte de la Patagonia Argentina. También nos acompañará Dulce García, quien pertenece al directorio de la Coordinadora Nacional de la Red de Radios Fe y Alegría de Venezuela, ILFA, coordina a nivel nacional el área de educomunicación, que implica educación e innovación, es asesora de la planificación en Fe y Alegría Venezuela. Ella es de formación socióloga con un posgrado en Ciencias de la Comunicación y desde la década de los años 90 ha participado en varias investigaciones conducidas por ALER. Actualmente es la presidenta de la Junta Directiva de ALER. También tendremos la participación de Freddy Galvez, quien es oriundo de Mayaquechí, en el corazón ecológico de Isimbuleo, Guatemala. Perdón, creo que lo intenté bien. Sí, en la región de Verapaz. Es comunicólogo apasionado por la educación, es un declarado joven promotor de la cultura por la paz en su municipio y es embajador de la paz por el Estado de Guatemala en la Secretaría de la Paz en Paz.
Está como socio fundador de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Verapaz Radialista desde hace 9 años. Es catedrático universitario en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Es formador del proceso ALER 2020 en las radios afiliadas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Como ustedes verán, tenemos la participación de personas que conocen del tema y que por supuesto aportarán de manera muy significativa a este debate, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Cada expositor, expositora tendrá un tiempo de 15 minutos, como les había indicado desde un inicio. Paso entonces la palabra a José de Sousa Silva. Buenas tardes, es un gusto estar aquí en este espacio y quería iniciar registrando mi respeto, mi admiración por el mandato de CIESPAL y principalmente por sus últimas iniciativas que abren espacios como estos, donde se podría estar deconstruyendo, descolonizando, ¿no?, la educación y la comunicación que necesitamos. Como el tiempo es muy corto, vamos directo al tema. El tema, comunicación para el buen vivir. Imaginei lo siguiente, como el concepto, el paradigma y un paradigma simultáneamente están en construcción, para que uno gane criterios para aportar a la construcción de ese paradigma desde la educación, desde la comunicación, uno necesitaría, antes de decir qué es y cómo construir una comunicación para el buen vivir, necesitaría contestar una pregunta. Y entonces mi participación es un intento de construir una respuesta posible para esa pregunta. Comunicación para el desarrollo o comunicación para la vida. Si la comunicación para el buen vivir parece tan relevante para tantos, ¿por qué ha prevalecido la comunicación para el desarrollo y no para la vida? Entonces eso implica en hacer un proceso de descolonización epistemológica que requeriría contestar por lo menos 5 preguntas. Si la comunicación para el desarrollo se inspira en algunas premisas, en algunas verdades que explican qué es el mundo, cómo este mundo funciona, qué es la realidad y cómo ella funciona, y esa comunicación entonces, partiendo de esas premisas, ha construido a sí misma para contribuir al desarrollo. Entonces, las 5 preguntas que facilitarían mucho ese tipo de esfuerzo son las siguientes. ¿Quiénes inventaron esas verdades? Los autores. ¿Desde qué lugar geográfico estas verdades fueron inventadas? Porque el lugar desde donde se anuncian verdades es bien importante. ¿En qué momento histórico essas verdades foram criadas? Para uno ganar critério sobre a intenção que estava neste momento de la criação de essas verdades, no? Que valores, interesses e compromissos estavam pautando, moldeando a iniciativa de criar estas premissas, que processo institucional trajo essas verdades hasta nós outros, e finalmente que processos institucionais e que instituições aún hoje continuam reproduzindo essas verdades para nós outros. Então, por exemplo, houve um momento em que impérios de Europa Ocidental, vamos fazer estes passos rapidamente, a final do século XV, início do século XVI, o sistema capitalista está emergindo aún muito pouco visível, e, sin embargo, alguns impérios decidiram incorporar, adotar esse sistema, pero como entenderam rapidamente que o sistema tinha como objetivo único acumular, e para acumular de forma infinita tinha que crescer a produção da riqueza de forma infinita, era um sistema expansionista. Então, o território de Europa seria pequeno para que esse sistema fosse sustentável. Então, o colonialismo não foi uma iniciativa filantrópica para civilizar os primitivos, sino que uma iniciativa para abrir espaços para a expansão desse sistema que estava emergindo.
utilizaram o critério de raça para determinar que eles eram os superiores. Então, as raças superiores, as raças inferiores. O superior é mais forte tem direito à dominação, o mais débil à obrigação da obediência. Pero esse linguagem não facilitava as relações internacionais, reemplaça a palavra superior por civilizado, a palavra inferior por primitivo, pero aún não está palatável. Há que criar uma ideia muito atrativa, sedutora, capaz de galvanizar mentes e corações. Essa foi a ideia de progresso. Foi a ideia que ocultou a dicotomia superior e inferior e que definiu para todos os povos e sociedades do mundo uma única meta, homogênea, universal, imutável, não negociável. A meta para todos é ser civilizado. Então, os líderes de todas as religiões, geografias e ideologias estavam em acordo com essa meta, divergiam quanto à forma de chegar allá. Então, se empieza com essa ideia todo um processo que utilizou técnicas de colonização para facilitar a introdução ou a imposição de esta iniciativa. A primeira técnica foi construir élites criolhas locais comprometidas com estes interesses que chegavam desde afuera, para que esta élite não desistira deste esquema tão desigual para os suyos, para a sua população. Poderia quedar-se rica muito rapidamente, porque seria muito beneficiada e muito privilegiada. Poderia desistir de continuar no esquema. Para que isso não passara, a élite tinha que ser dependente. Então, a segunda técnica de colonização foi criar deuda externa. Portugal, Brasil, colônia de Portugal, 80% do ouro que Portugal levava de Brasil não era para Portugal, era para pagar sua deuda externa com a Inglaterra. Então, uma técnica de colonização para criar dependência. Sim, pero agora temos a élite dependente, pero a população local poderia perceber que esse esquema era tão desigual para a maioria, indignar-se, rebelar-se e matar a élite. Então, havia que proteger a élite. Então, os exércitos foram originalmente introduzidos em nossos territórios, não para defender a sociedade de um inimigo externo, sino para defender a élite da mesma sociedade que poderia indignar-se, rebelar-se e matar a élite. Pero como Maquiavelo dijo que fácil é conquistar, difícil é manter, não poderia segurar isso por a força durante muito tempo. O que seria o ideal? O ideal seria que a sociedade aceitara como verdade que a desigualdade é um fenômeno natural. Já dijo Larrero Novaro, uns nascem favorecidos, outros nascem desfavorecidos. Os pobres nascem, não se hacen. Bueno, e como iríamos então convencer a sociedade desse tipo de verdade? A educação. Então, a quarta técnica de colonização foi a educação. Uma educação colonizada, uma educação concebida a partir da pedagogia da resposta, para que nós outros em África, Ásia e Latinoamérica fôramos à escola, do kinder ao doutorado, memorizar a resposta que é superior construiu para suas mesmas perguntas. Perguntas concebidas lejos de nossa realidade, sem compromisso com o nosso futuro. Muito bem, isso está fantástico, a educação, pero a maioria da população não tem acesso à educação, não à educação superior. E agora, o que hacemos com a maioria que não vai para a educação, para ser domesticado por essa educação? A comunicação. A comunicação. Então, os sistemas de educação e os sistemas de comunicação dominantes foram ambos concebidos para reproduzir a dicotomia do superior e inferior. Pero como necessitavam de especialistas na arte de colonizar, então criaram as ciências coloniais. Hoje em dia, muitas dessas técnicas continuam vigentes, pero novas técnicas emergiram. Uma, espaços multilaterais. O que é um espaço multilateral? Um espaço sem história e sem contexto, onde os que aí decidem não foram eleitos, para que os eleitos não decidam. E que decidem nesses espaços multilaterais deshistorializados, descontextualizados, antidemocráticos, autoritários, regras transnacionais. Por que transnacionais?
Porque el orden mundial emergente es corporativo. Los amos del universo son las corporaciones transnacionales. De las 100 más grandes economías del mundo, solo 49 son naciones, ya 51 son corporaciones. ¿Y quién legitima estas reglas? Cria dispositivos institucionales supranacionales, como a Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para legitimar estas reglas que facilitan la vida de los actores transnacionales que tienen objetivos globales y ambición expansionista. ¿Y quién va a implementar? Los agentes internacionales de los cambios nacionales. Ya no se mandan ejércitos para conquistar. Recordarán que Banco Mundial y FMI cumplieron esa función después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un gobierno mundial sin presidente ni elecciones con esas nuevas técnicas. Bueno, entonces, el tiempo asumo que ya está muy cerca. Bueno, entonces, la idea de el mundo fue reordenado para el progreso, porque la meta era sensibilizada y la promesa del progreso era que tarde o temprano toda la prosperidad y felicidad sería para todos. Segunda Guerra Mundial, la humanidad es sorprendida y se queda desencantada con esa idea, porque partía de la premisa que todo que hace la ciencia y la tecnología es bueno para todos. Bueno, pero entendimos que la ciencia y la tecnología participó del Holocausto, participó de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, entonces hubo un desencanto. Con ese desencanto, los ideólogos rápidamente disminuyeron la frecuencia con que utilizaban la idea de progreso y empezaron a aumentar la visibilidad de la palabra desarrollo. Y cuando llega el día 20 de enero de 1949, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, asume la presidencia y en el punto 4 de su discurso, un discurso desde el poder, institucionaliza una nueva clasificación de la humanidad. Anticivilizados primitivos, hace una innovación semántica, reemplaza civilizado por desarrollado, primitivo por subdesarrollado, para mantener la misma dicotomía del superior e inferior. Entonces el mundo es otra vez reordenado. ¿Para qué? Para el desarrollo. Por eso que es comunicación para el desarrollo, educación para el desarrollo, innovación para el desarrollo, instituciones para el desarrollo, todo para el desarrollo. La meta entonces fue reemplazada, ser civilizado, ser desarrollado. Todos querían ser desarrollados. Bueno, hoy mi argumento se quedó más fácil, pero hace tiempo que sufro mucho con ese argumento. Pero ahora los desarrollados están en crisis. ¿Tú quieres ser desarrollado? Bueno, como después de siglos de la idea de progreso y décadas de la idea de desarrollo, la humanidad nunca estuvo tan desigual y el planeta tan vulnerable, yo no quiero ser desarrollado. No resultó relevante para la mayoría. Latinoamérica en ese contexto es la más desigual región del planeta. Entonces, no quiero más ser desarrollado, quiero ser feliz. Entonces, todas mis energías, todo mi pensar y actuar ahora es para la vida y no para el desarrollo. Desarrollo es un proceso, no debería ser una meta. Y como la felicidad no es universal, es contextual, es histórica, entonces no hay un modelo para todos serem felizes a través del mismo modelo. Por lo tanto, lo que me encanta y me siento privilegiado de vivir en este momento de la historia es que la región más desigual del planeta es hoy una de las últimas esperanzas del mundo. La región más desigual del mundo. Una de las últimas esperanzas del planeta. ¿Por qué? Porque en todas las partes del mundo proliferan teorías y modelos de desarrollo. Entonces están proliferando teorías alternativas, modelos alternativos de desarrollo. En Latinoamérica, más precisamente en la región andina y dentro de la región andina, Ecuador, está la única alternativa al desarrollo. Desde una perspectiva biocéntrica, donde la vida es el origen, centro y fin. Entonces, para cerrar, pienso que la comunicación, así como la educación, ya cuenta con algunas premisas que son constitutivas del concepto de convivir, del paradigma de convivir que está emergiendo, que son las siguientes, que da un giro total, porque
todas las alternativas de desarrollo, sean teorías o modelos, parten de las falsas premisas. Una, que hay un modo de vida superior a ser imitado, emulado, que hay un modo de vida inferior a ser superado. Entonces, dos, acepta la meta, continuará aceptando la meta, que el fin es ser desarrollado. El buen vivir no asume que hay un modo de vida inferior a ser superado, un modo de vida superior a ser emulado. Y por lo tanto no acepta la meta de que el fin es ser desarrollado, el fin es ser feliz. Entonces yo diría que una comunicación para el buen vivir es una comunicación que contribuye para la construcción de comunidades y sociedades felices con modos de vida sostenibles. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de José Sousa de Silva y le agradecemos por el tiempo y el respeto al tiempo que han invitado los organizadores. Continuamos con María Cristina Cabral. Bueno, muchas gracias. Primero saludar a quienes nos están escuchando, además de las personas que están aquí a través de ALER. Sabemos que hay muchas radios, socias, audiencias que han vivido y han palpitado lo que ha sido este proceso de la ALER 2020. Así que especialmente saludarlos y bueno, decirles que estamos muy felices porque luego de la vivencia que fue en septiembre, el encuentro de comunicación popular y buen vivir, hoy estamos pensando cómo continuamos, ¿no? Cómo gestionamos esto que estuvimos planificando ya hace 2 años. Así que, bueno, saludarlos y contarles que también para mí es, como les decía, soy de Argentina, soy del norte de la Patagonia, soy del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ALER ha sido formadora, no solo de mí, sino de un montón de compañeros y compañeras en Argentina también. Cuando ya por principios de los 90 nos conocimos los que veíamos que llegaban a las radios. Yo tenía 16 años y llegaba en la radio el cassette del informativo del Tercer Mundo, que llegaba una vez cada tanto, y después vimos las transformaciones y conocimos las producciones y nos formamos también con las producciones de José Ignacio, que está acá y es muy importante que nos esté acompañando, de José Ignacio López Vigil, y bueno, hacerlo en la Casa de CIESPAL, que también ha acompañado los procesos de los formadores, de los comunicadores populares en toda Latinoamérica, es mucho más hermoso y maravilloso. Así que bueno, primero contarles que esta historia de ALER, que cumplió 40 años, es una historia que nace con la educación radiofónica con un sentido muy importante, pero que a medida que fue avanzando y caminando fue reconstruyendo ese mandato, ¿no? Y fuimos incorporando la comunicación y la educación popular y fuimos resignificando a ver qué significaba, cómo lo hacíamos, y ALER lo estuvo haciendo durante todos estos años con las audiencias, con los sectores populares en distintos lugares del continente. En la década del 90, ALER acompañó todos los procesos de los movimientos sociales, denunciando lo que era el neoliberalismo en el continente, incorporó las redes indígenas, las redes de jóvenes, las redes de migrantes, fue incorporando esas temáticas que querían ser invisibilizadas por los medios hegemónicos y lo hicimos desde el movimiento de radios populares, comunitarias y ciudadanas en Latinoamérica. Y ya después también con sus distintos estudios, como en el 2000, al inicio del 2000, con el estudio de vigencia e incidencia de la radio popular en Latinoamérica, siempre nos instó a las socias a pensarnos, a repensarnos, a leer lo que estaba pasando en nuestros contextos, a ser relevantes, y creo que siempre estuvo a la altura de esas circunstancias, ¿no? Y bueno, 2009 fue un año de rupturas y emergencias, pero no solo para el contexto latinoamericano, sino también para la asociación, porque se veía que había una falta de incidencia de muchas socias, había falta de participación, un contexto que preocupaba, y desde ese mandato que recibió quienes conducían ALER por parte de la Asamblea de las Socias es que se formula este proyecto que se camina hacia un proyecto que va a ir a ser construido en los próximos 10 años, ¿no?
La clave de este proceso era que era interactivo y formativo, ¿no? Y creo que esto es lo que le quiero transmitir, cómo nosotros vivimos como facilitadores de este proceso. Están muchos de mis compañeros aquí que vivimos este proceso. ¿Por qué decimos que fue altamente formativo, interactivo? Y el plan ALER 2020, que así recibió ese nombre, realmente estuvo nutrido por todos los debates que se inició en la SOCIA, se inició en los territorios, se inició con las audiencias, con los actores más relevantes en cada uno de estos lugares, ¿no? Tuvimos 4 momentos, estamos en este momento en el cuarto. El primer momento fue un momento bueno de la conformación del equipo. A mí en Argentina, el Foro Argentino de Radios Comunitarias me invita a participar, y como les digo, por esta historia de ALER y por lo que implicaba para mí y para muchos de nuestros compañeros, es un orgullo acompañar este proceso de facilitación, ¿no? Y el primer momento fue un momento de diagnóstico, de preguntarnos qué implicaba para nosotros, cuál era la historia de nuestras radios, cuáles eran los cambios que estaban sucediendo en el contexto, cuáles eran los desafíos que teníamos que llevar adelante, empezar a leer, esto de empezar no hacia adentro, hacia mirarnos a nosotros, sino empezar viendo qué está pasando hacia afuera, qué está pasando con los cambios en el contexto. Porque aprendimos en este proceso, gracias al acompañamiento de José y de toda la gente, digamos, de los aportes de esta red del nuevo paradigma, que para ser sostenibles no es tan importante ser eficientes, sino en realidad ser relevantes para nuestras comunidades. ¿Y qué está pasando con nuestra relevancia? No nos preguntamos eso. Y no nos lo preguntamos solamente a nosotros, sino que se lo preguntamos a los actores externos, ¿no? Cada uno de estos momentos nosotros trabajamos aquí en Quito con un grupo donde nos apropiamos de la metodología, volvimos a nuestros territorios, cada uno en su país. En mi caso trabajé en 3 instancias, hicimos los talleres locales, hicimos los talleres con las coordinadoras nacionales, se hicieron talleres con las redes, y eso volvía a un segundo encuentro y nutría el debate de ALER, el debate aquí de la Junta Directiva, ¿no? En el segundo momento estuvimos analizando cuáles son las visiones del mundo que están hoy vigentes y cuál era la visión con la que nosotros acordábamos, ¿no? Como radios populares y comunitarias. Fue un momento prospectivo, ¿no? Donde fuimos construyendo los posibles escenarios para Latinoamérica, los posibles escenarios para nuestras radios en la localidad, los posibles escenarios nacionales. Un trabajo muy duro, pero que realmente fue muy formativo para todos nosotros. Y así nuevamente volvimos a nuestro territorio, volvimos aquí a Quito, y en el tercer momento trabajamos sobre el futuro que deseamos, ¿no? ¿Cuál es el escenario normativo? ¿Cuál es esa carta, esa gran promesa que como radios comunitarias les hacemos a nuestras audiencias, ¿no? A nuestras comunidades? Y para eso tenemos que saber qué es lo que estas comunidades quieren. Entonces, bueno, allí fuimos construyendo y reconstruyendo nuestras misiones, nuestras visiones, nuestros objetivos, replanteándonos esto de que muchas radios tenían en sus misiones el desarrollo, ¿no? La comunicación para el desarrollo, y bueno, replantearnos qué sería una comunicación para el buen vivir y no para el desarrollo, ¿no? También. Así que, bueno, y después fue un momento hermoso el poder llegar a la construcción de ese escenario ALER 2020, que es el escenario que ALER desea para el 2020 y que vamos a estar construyendo a partir de ahora, ¿no? Que ya empezamos a construir. Así que eso fue validado por la Asamblea en septiembre, ese escenario ALER 2020 entonces fue construido por todas estas instancias, y cada una de las socias que participó se quedó con su escenario local, nacional, las coordinadoras nacionales y el escenario regional. Y compartimos en septiembre, cuando ALER cumplió 40 años, el encuentro de comunicación popular y buen vivir, donde además pudimos compartir esto que veníamos pensando con otros actores del continente, con gente que viene de las universidades. Lo hicimos en Quito, fue hermoso, esos resultados están en la página de ALER, se pueden consultar, pero es como para seguir pensando, ¿no? Porque vemos que esto del buen vivir es una construcción. Y la asamblea de ALER se reunió luego de este encuentro, y bueno, allí se validó todo este proceso que hoy nos encuentra en un nuevo momento, que es gestionar, ¿no? Llevar adelante, acompañar a las radios en la gestión, en empezar a caminar hacia ese escenario normativo y deseado. Bueno, y contarles que en Argentina nosotros trabajamos, bueno, este es el mapa por ahí, estamos mostrando, fueron
12 países los que se involucraron en este proceso, 75 socias las que hicieron las distintas instancias, para que vean la magnitud de esto, y además saber que en cada radio donde nosotros íbamos, sabíamos que había otros compañeros que lo estaban haciendo en Guatemala, otros que lo estaban haciendo en Costa Rica. Estábamos pensando cada uno desde lo local, pero aportando algo que era regional. Esa dimensión realmente es muy importante, y creo que este es el aporte de la comunicación comunitaria, comunicación popular, ¿no? La radio popular hacia el campo más grande de la comunicación, porque creo que este es el aporte de ALER, ¿no? Y de las radios, y que estamos insertas en los territorios, trabajando con las comunidades, con los movimientos. Creo que estuvimos durante mucho tiempo sembrando muchas semillas, ¿no? Algunas cosas ya hemos cosechado, pero este momento en Latinoamérica es totalmente necesario que podamos ir cosechando más de lo que se ha sembrado desde el campo de la comunicación popular y de la radio popular, porque hay mucho para seguir aportando y para seguir construyendo, ¿no? Y bueno, en Argentina contarles que trabajamos en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que Farco nació en 1999, tiene 90 radios que son socias en este momento. Ustedes saben que Argentina tiene una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Farco fue clave para el debate de esa ley. Ya no somos más ilegales, las radios comunitarias estamos legalizándonos, tenemos planes, tenemos mucho más posibilidades de mostrar lo que estamos haciendo, de construir con las comunidades, y por eso el crecimiento de Farco, ¿no? Que ha duplicado su cantidad de socios en los últimos 5 años. Y eso es un gran desafío, ¿no? Hay un escenario nuevo en Argentina, Farco lo tiene que tomar, y el proceso está sirviendo para pensar cómo seguir. INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, pionero en comunicación y educación popular, fundador de ALER. Bueno, con ellos también trabajamos, hay una compañera aquí de INCUPO también, Patricia, y ellos también repensaron las transformaciones en el norte argentino. Ellos trabajan con varias provincias, ¿no? Con los movimientos campesinos e indígenas especialmente. Fue muy interesante el trabajo con ellos y el replanteo, ¿no? Y Radio Encuentro, mi radio en la Patagonia. Esas fueron las 3 instancias. Y para dejarles pensando los grandes debates, primero que el buen vivir no es un concepto para cambiar, es decir, pasar de hablar de desarrollo a hablar de buen vivir y listo, que es algo a construir, que en Argentina en algunos sectores suena muy lejano, suena muy andino, de los pueblos indígenas. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, ¿no? Nosotros buscamos, especialmente en las zonas rurales, quizás aparece más la relación con el territorio y con la naturaleza, pero en las zonas urbanas esto parece más lejano, y lo que estamos viendo es que, bueno, no le llamaremos buen vivir, pensemos en construcción de comunidades felices, ¿no? Entonces eso es lo que aparece más en los documentos. ¿Cómo construimos comunidades felices de modos de vida sostenibles? Aunque el deseo de estas comunidades muchas veces se parece mucho a lo que nos han prometido desde el desarrollo, ¿no? Salud, trabajo, educación, buen transporte, agua, servicios. Entonces, bueno, eso es muy debatido en Argentina. Así que, bueno, decirles esto y decirles que este es el proceso en el que estamos, estamos creciendo muchísimo en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a saber que los debates que estamos dando están nutriendo a todo el continente es hermoso. Y como les decía, y como hemos aprendido, este sueño de una comunicación popular para el buen vivir, si lo soñamos poquitos, tiene menos posibilidades de ser realidad, pero sentimos que cada vez somos más lo que estamos soñando ese gran sueño, y por lo tanto tenemos más posibilidades de caminar hacia ese futuro que tenemos que ir construyendo y deseando, ¿no? Gracias. Y enseguida está con nosotros Dulce García de Venezuela. Buenas tardes, es un gusto para mí también, un placer estar acá. Me dicen que están presentes organizaciones aliadas, afines, amigas, como Radio Apasionado, obvio, acá tenemos a Ignacio. Miembros del proyecto de Radios Comunitarias y Multimedia de Quito, y algunos estudiantes, seguramente alguna otra organización más que ya nos conoceremos. El proceso ALER 2020 lo hemos asumido en ALER como un proceso de refundación de la asociación, como un proceso de innovación institucional. Ciertamente, para poder abordarlo, muchas de nuestras radios en la asociación
se preguntaban por qué cambiar, qué estamos haciendo mal, resistencias al cambio. Si yo he hecho cambios en la programación y parece que me va bien, si yo he hecho una planificación estratégica para 10 años, ya tengo claro el futuro. Si yo he logrado establecer alianzas con algunos grupos nuevos que han aparecido en mi entorno y nos llevamos bien, entonces ¿por qué cambiar? Creo que este fue el mayor reto del proceso ALER 2020. Descubrimos que a pesar de los pequeños cambios que estábamos dando desde hace alrededor de 2 décadas, desde cuando reflexionábamos sobre la vigencia y la incidencia de ALER en América Latina, desde que recogíamos prácticas inspiradoras, descubrimos también con nuestros proyectos políticos comunicativos, cuando los diseñábamos de radio en radio, que aún no estábamos acertando, que aún no estábamos acercándonos, que más bien perdíamos. Parecía la huida de las audiencias, parecía la huida de los movimientos sociales y de organizaciones aliadas con las que antes trabajábamos y nuevas que van a aparecer. En ese sentido, la gran pregunta que nos hacemos es ¿qué está pasando en nuestra asociación? ¿Qué está pasando en la red de radios educativas y populares del continente? Y descubrimos con este proceso refundacional de ALER que la palabra clave es pérdida de la relevancia. Relevancia que se entiende en cuanto que guardamos coherencia interna como asociación, y relevancia que se entiende en la medida en que somos correspondientes con el entorno. Hemos aprendido las fórmulas de la asesoría de todo este proceso. A mayor relevancia, mayor coherencia interna y por tanto mayor correspondencia con el entorno. Esta premisa, esta idea central sobre la relevancia de nuestras instituciones en el continente nos llevó a realizar diagnósticos severos, fuertes, a sacudirnos, a mirarnos hacia adentro y por supuesto a mirar también el entorno. Pero para poder mirar el entorno y mirarnos hacia adentro tuvimos que cambiarnos los lentes, tuvimos que cambiarnos las visiones de mundo que traíamos. Y en ese sentido allí descubrimos la visión mercadológica del mundo, la visión cibernética del mundo y la visión contextual del mundo. Con críticas muy fuertes hacia las 2 primeras y apropiándonos de la última. La visión contextual del mundo nos pone en interacción franca con los sectores populares, con sus organizaciones, con los movimientos, nos pone en una nueva reflexión sobre los modos como nos relacionamos con ellos, sobre las prácticas que desarrollamos con ellos y sobre los significados. En ese sentido, descubrimos que nosotros hemos sido rehenes de las premisas del desarrollo. Y allí nos sentimos cómplices de una serie de premisas, ideas, paradigmas en relación al industrialismo, al mercantilismo y ingenua, creyendo que políticamente estábamos haciendo algo importante y relevante en América Latina. Realmente descubrimos, y este es el sacudón más fuerte, que nos estamos haciendo cómplices de las falsas premisas del desarrollo, de esa dicotomía superior-inferior. Cuando hacemos análisis de discurso en nuestras programaciones, cuando vemos que nos desvinculamos de los sectores emergentes de la sociedad latinoamericana, allí vamos descubriendo que realmente hay una desvinculación muy fuerte, una falta de relevancia. Todo esto, todo este proceso que tiene alrededor de 2 años en ALER, nos está obligando de algún modo, nos está motivando y nos está impulsando a crear un nuevo proyecto político, ético y epistemológico, con estas 3 características. Proyecto ético porque analizar los contextos nos llevó a un proceso de indignación ante las desigualdades crecientes, ante las tendencias neocoloniales, ante un extravismo sagaz de la naturaleza, del desarrollo, ay, miren cómo me sale todavía la palabra desarrollo, de las comunidades con modos de vida sostenibles. Allí es todo lo que rompe esa posibilidad de modos de vida sostenible y de comunidades felices, debe ser el centro de nuestra atención. Todo lo que coarta esa posibilidad,
Y allí por eso hemos centrado nuestra nueva misión en ALER. Creemos que estamos acercándonos a este paradigma emergente del buen vivir, estamos entrándole en América Latina, no solos, junto con otros, pero el proyecto político comunicativo de ALER ya tiene un componente ético muy fuerte, tiene un componente epistemico muy fuerte. Cuestión que antes no la teníamos muy clara. ¿Cuáles son las premisas? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Cuáles son las ideas que están en las categorías nuevas que vamos a manejar? En ese sentido, creemos que estamos encaminados, pero hacia el paradigma del buen vivir. Estamos emergiendo allí, estamos formando parte de una corriente, de un pensamiento autónomo en América Latina, desde nuestro mundo, desde nuestra capacidad, desde la comunicación y la educación. En ese sentido, los procesos que hemos vivido en nuestras socias de revisarnos internamente, de analizar el contexto para ver qué tanto estamos siendo correspondientes, ha sido clave. Y en ese sentido, formular una nueva identidad, vernos de otro modo, recrear nuestro proyecto ha sido importantísimo para la vida de ALER, para proyectarnos no solamente hasta el 2020, sino mucho más allá. En ese sentido, tenemos una nueva misión. La misión de ALER era otra, apuntaba hacia el desarrollo. En este momento, nuestra misión, cuando la leemos profundamente, apunta hacia la vida, hacia la felicidad y hacia la contribución en modos de vida sostenibles en nuestras comunidades. Solamente plantearnos este cambio en nuestra identidad, en nuestro compromiso político y ético y epistémico, nos lleva a varios desafíos. Esos desafíos aún están en debate, aún los estamos consensuando, pero ya pudiéramos adelantar siete grandes desafíos que ALER en este momento se está planteando. En primer lugar, la construcción del paradigma del buen vivir. Un desafío que nos conduce a ponernos en conexión, en vinculación con otros actores del continente que igualmente que nosotros está haciendo un rompimiento epistémico y está participando de este nuevo paradigma. Como segundo desafío, nos planteamos la sostenibilidad de la vida toda. Todo lo que contribuya a la construcción de modos de vida sostenibles, a una mejor relación hombre-mujer, naturaleza, a economías solidarias, en contraposición a una mentalidad y a unas prácticas mercantilistas, se convierte para nosotros en un desafío desde la comunicación. Un tercer desafío se inscribe en una cultura democrática nueva que significa para nosotros recrear el ejercicio de lo político. Sabemos que en América Latina hay movimientos, hay grupos que están francamente luchando por la defensa, por la incidencia en políticas públicas, y nosotros queremos estar allí también como ALER, claramente participando en generar esta nueva cultura democrática, de mayor participación ciudadana y de nuevo modo de ejercicio de lo político. En cuarto lugar, estaríamos hablando también del mismo proceso que nosotros hemos vivido en ALER, de descolonización, de una educación descolonizadora. Nosotros quisiéramos también impulsar en América Latina la descolonización de la educación y que nuestro aporte pueda significar en ese sentido. Ahí hablamos de crear, por ejemplo, observatorios continentales sobre el buen vivir, crear juntos una agenda temática que nos vincule, etc. Otro desafío que nos planteamos es la cultura de la no violencia. Nuestro análisis de contextos nos ha demostrado que la violencia cada vez es más generalizada y globalizada en el continente. La violencia que viene de los narcoestados, la violencia que se ha naturalizado en el continente.
Y en ese sentido queremos también desarrollar una comunicación de la vida y de la no violencia. Otro desafío importante para nosotros es la espiritualidad del buen vivir. Tendríamos que imaginar, desarrollar el alma del buen vivir y entender la espiritualidad como no inclusiva ni exclusiva de ciertas iglesias, sino que es una dimensión humana importante a trabajar, a cultivar. Y en ese sentido tendríamos que hablar de la espiritualidad del buen vivir, ¿por qué no hablarlo así? Una espiritualidad en diálogo con otras espiritualidades, abierto a la trascendencia. Y desde nuestra identidad de ALER, de inspiración cristiana, nosotros creemos que desde ese lugar podemos entrar en diálogo con las otras espiritualidades del buen vivir. Allí creo que está resumido los 7 desafíos que ALER tiene. Hay uno que se me escapa, que es la democratización de la comunicación. ALER pretende incidir férreamente en políticas públicas y marcos legales que favorezcan el acceso y la democratización de las comunicaciones, y allí también ALER va a estar presente. En fin, nuestro nuevo proyecto político, ético y epistémico se convierte en una invitación que estamos realizando en este momento para ser copartícipes de la construcción del buen vivir. Y en eso queremos soñar juntos la América del futuro. Queremos ser más indignarnos mucho por las injusticias que están aconteciendo en el continente, acompañarnos en esa indignación, pero también acompañarnos en la construcción de esa nueva sociedad que todos hemos soñado siempre. Agradecemos la participación de Dulce García y damos paso a nuestro ponente último, que es Freddy Gámez. Muchísimas gracias, me siento muy agradecido por compartir con ustedes en este momento. Me imagino que la persona que está a cargo de hacer la presentación me irá a apoyar en algún momento. Sin embargo, quisiera decir que algo que uno aprende de estos procesos cuando uno ha estado apasionado por la educación es que la mente y el corazón graban aquello que la espalda y el trasero aguantan luego de haber estado un rato sentados. Entonces, si tienen allí la presentación, me gustaría compartirles 2 palabras, porque creo que estas 2 palabras es muy significativo que podamos compartirlas nosotros, que podamos tenerlas presentes, y es precisamente las que aparecen allí. Y lo digo porque ustedes saben que este ejercicio lo estamos haciendo como un conversatorio con quienes estamos acá, pero también con quienes desde el corazón profundo de cada una de las naciones que expresan las Américas Latinas están con nosotros. Y entonces quisiera como provocar primero que despierten, porque conté al menos 7 en la última ponencia que estaban ya con los ojos un poco así como caídos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a lograrlo despertándonos los que estamos acá, prendiéndonos los que estamos acá, pero también prendiendo a los que están fuera de este edificio. Y creo que esa es la vitalidad de este ejercicio. A ver, dice Shkalbal Lipoyanam. Entonces voy a pedirles por favor a los compañeros y amigos y hermanos que están acá a mi otra izquierda, ¿verdad?, que por favor me ayuden a leer esta expresión. Dice Shkalbal Lipoyanam. A ver. Y de este lado me van a ayudar en donde dice Rezhal Likak Heru. A ver. Entonces, por favor, cuando le ponga el micrófono a esta mi izquierda, mi otra izquierda, dicen la frase que acaban de decir y ustedes le responden con la segunda línea. A ver, vamos comenzando. Ahora, cuando les pase el micrófono, por favor, van a decirlo más fuerte y poniéndose de pie.
emoción no hay pasión, y sin pasión no hay compromiso. Esa ha sido una de las premisas que nos ha motivado a nosotros en la experiencia que hemos vivenciado en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Y hoy estamos conversando sobre el común la comunicación y el buen vivir. Y entonces, para nosotros es importante que nos situemos en el espacio y en el tiempo. En el espacio estamos en el corazón del mundo, que es también el eje de nuestros corazones, por cierto. Después de cuánta experiencia reunida en la ALER acá, es importante decir que para muchos la experiencia de venir acá ya es no venir a la mitad del mundo, sino al eje de nuestro universo como familia, como expresión que somos en las Américas Latinas. Y entonces hoy estamos en el día Canil, que significa germen, semilla, vida y creación. La creación del universo, en especial de la vida de la madre naturaleza. Y qué propicio que CIESPAL y ALER hayan pensado en que en este día hiciéramos este ejercicio, porque también habla de que es un día para pedir por la vida y la germinación. Ojo, para iniciar, reiniciar o reconquistar algo perdido. Desde el calendario que nos ubica en el tiempo, en el cosmos, allá de la cosmovisión maya, este es el día Canil y nos lleva a esta reflexión. Entonces, por favor, la pregunta necesaria es, bueno, ¿cuál comunicación? ¿Y para cuál buen vivir? Porque nosotros, si lo trasladamos, por ejemplo, al discurso, diríamos, clásico, desde una experiencia como la ALER, se habla de la comunicación popular, y allá, cuando hemos hecho este ejercicio del cambio, las radios que hemos vivenciado este proceso, nos hemos dado cuenta que cuando nos preguntamos cuál comunicación, las hemos apostado en unas misiones que aparecen allí en los documentos, un documento que ya por ahí les mostraremos, y entonces al hacer como el estudio a veces de cuáles son los sustantivos que aparecen en esta comunicación, lo que dicen las radios es que es, primero, esta comunicación se vive como ser radio. Para nosotros la comunicación es ser radio. Y también es una comunicación que se vive para el buen vivir de los pueblos mayas y del pueblo ladino, que es como allá se denomina a quienes no hablan ningún idioma maya o nacieron hablando el español. Es una comunicación social, cultural, y me gusta mucho que dice, se vive con amor. Es una comunicación educativa que construye ciudadanía, también construye la esperanza, fortalece la defensa de los derechos humanos y el protagonismo de las comunidades, promueve la opinión, participación, la evangelización y ejerce el liderazgo desde la comunicación intercultural, también aplicando, y no dejan de hacer referencia en esas misiones, las tecnologías de la información. Es de esa comunicación de la que las radios están hablando allá en la experiencia de la REQER, cuando hablan de su comunicación de aquí hacia el 2020. Lisahil Kwang, el buen vivir, hagámonos esa pregunta. Y aclaro que cada fotografía es una fotografía que ha sido en alguno de los momentos de los ejercicios del proceso de formación de la ALER 2020. Entonces es un recorrido también visual por estas preguntas. Y al encontrar la definición con uno de los hermanos de allá de Verapaz, el Lisahil Kwang, que es la expresión del buen vivir, nos sentimos bien, todo está en armonía, en equilibrio. El agua, la tierra da fruto, la vida está bien. O sea, es el buen vivir y la comunicación del buen vivir se ven vinculados de una manera muy, muy profunda. Y cuando nos vamos a la pregunta, y nosotros como Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica, de Escuelas Radiofónicas, que somos una expresión de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, en un contexto como el guatemalteco, pero ¿de cuál cambio estamos hablando? Cuando nos hace esa provocación la ALER, con el 2020 y la innovación, preguntarnos ¿cuál cambio? Y las resistencias, porque no estamos precisamente en una dinámica de educación que nos prepare para el cambio, al contrario, que nos impone un solo discurso. Entonces, Balam Estéreo, ¿verdad? Es una experiencia
que reitera su hacer comunicación, su proyecto político comunicativo como la radio que en el territorio MAM es la defensora de la cultura maya MAM. Lo confirma en estas provocaciones de cambio y hacia dónde. Y lo interesante es que, como pasó en casi, diría yo, en todas las socias de ALER, me imagino, pero en todas las que yo acompañé de manera muy privilegiada ahí de estar cerca en el proceso, este proceso en lo formativo fue sobre todo para quienes ya llevaban algunas décadas caminando en esto, pues una retroalimentación, pero para muchos jóvenes fue una escuela de formación, porque no existían estos espacios en donde se viera la historia con la intencionalidad de proyectarnos hacia el 2020. En el caso de Nahual Estéreo, que es una radio que comunica en el idioma quiché, pero también está en un contexto multicultural en donde hay otros idiomas mayas y naturalmente el español, han hecho un ejercicio muy interesante y también en su apuesta han confirmado que su llamamiento en este cambio está muy vinculado a no verse únicamente desde la dinámica de soy quiché, sino en la medida en que yo te reconozco de que eres mamo, de que eres tutujil, de que eres castellano hablante, que eres ladino, en esa medida yo soy capaz de confirmarme como maya quiché también. En el caso de La Voz de Colomba, que es una radio que es en el país, en Guatemala, la primera experiencia de comunicación educativa en el país, con, si recuerdo bien, 55 años de camino, inspirada en la experiencia de Radio Chutatensa en Colombia en aquellos tiempos, por quien fue el inspirador y fundador de la FGR, fue Monseñor Óscar García Uriza, quienes pertenecieron a esa expresión de agentes de pastoral que hicieron un planteamiento necesario en América Latina y que extrañamos muchos en las generaciones que luego llegamos a la América Latina. Necesitamos esas generaciones emergentes de actores de pastoral que hagan estas provocaciones. Entonces, La Voz de Colomba fue fundada por el padre García Uriza y también luego de que él tuviera experiencia allí en la Boca Costa de Guatemala, pues ya se hermana con otros actores de pastoral y funda la federación. Y también fundan en su momento con otros en América Latina la ALER. Chortí FM Tierra está en el oriente de Guatemala, justo en la frontera entre Guatemala y Honduras. Y ha confirmado que su ser y hacer la comunicación está en su identidad chortí. Y su llamamiento está, al igual que las radios que están en territorios eminentemente indígenas, mayas, en que hay que vitalizar el idioma desde el hacer la comunicación. O sea, lo que justifica nuestra existencia como radios es que en una comunidad hay el uso de un idioma materno. Y nosotros tenemos la grave responsabilidad de ser un ente privilegiado para las conversaciones entre los actores de estos pueblos. Entonces el idioma allí es vital y el llamamiento de esta radio está muy vinculado al ser chortí y a retomar eso, porque el idioma chortí es uno de los que tiene una tendencia a la extinción. Por favor, Radio Cultural y Educativa es una radio que es aliada de la PGR. Y mi punto aquí es, son experiencias de radio que no son socias de ALER, que son no socias de la Coordinadora Nacional, son radios aliadas que hacen y se meten en la experiencia. Y aquí es interesante porque es la radio que está más cerca de la metrópoli de Guatemala, en el territorio Cachiquel. Y otra cuestión muy interesante es que es una radio de inspiración cristiana no católica. Y entonces a la FGR les lleva a ver que es necesario también ver a los otros en la lógica de las cuestiones de las espiritualidades que coexisten ahí en el territorio. Y terminaríamos entonces haciendo la referencia con la experiencia de Radio Utancá, Voz del Pueblo en el Petén, y de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, la Coordinadora Nacional. Quisiera únicamente cerrar con la siguiente diapositiva, la siguiente, por favor, la siguiente, que es cómo nosotros nos vimos vinculados en el contexto a poder manejar la lógica de sí soñemos con el cambio, pero exige un ejercicio disciplinado de planeación estratégica también, y ahora la provocación es dar el paso a la gestión estratégica. Esto ha sido algo muy bien custodiado por las radios, por la coordinadora en los distintos niveles, y también que nuestra experiencia se da en un contexto en donde no hay un Estado. O sea, si hay un Estado, si me permiten la última fotografía, esta, cuando allá en las comunidades hablamos del Estado,
si acaso se asocia con el estado de calamidad pública, si acaso, porque es un estado distante que tiene sus expresiones. Si hay en las comunidades maneras de denominar ese estado, pero realmente es un estado distante que, contrario a otras tendencias en la región, más bien ha reforzado, y en el caso de Guatemala, el año pasado, a través de la legislación, la concentración del poder de las telecomunicaciones, de las comunicaciones. Es el contexto en el que estamos ya, en ese sentido es muy adverso, y es una provocación y es un desafío al que naturalmente las afiliadas de la LER y de la FECER en Guatemala tendrán que dar la talla para estar vigentes y relevantes en el 2020.